Paz de Cristo, hermanos. Nuevamente aquí estoy delante de ustedes para mandarles otro mensaje, hermanos. Nosotros hemos sido comisionados, o sea, todos, para predicar el Evangelio, para predicar las buenas nuevas de mi Señor y Salvador Jesucristo. Pero no todos, hermanos, podemos entender estas cosas. Pero los que hemos entendido, lo estamos haciendo. Así yo le ruego a mi Dios que también ustedes entiendan, puedan entender esto para que ustedes también puedan predicar, puedan hablarle a los demás. No hay que quedarnos callados. Por eso dice la palabra que Dios nos dio ojos para mirar, oídos para oír y boca para hablar. Así es que hay que hablarle a los demás, hermanos. Nosotros somos guías de quienes no miran, de quienes andan en las tinieblas. Nosotros ya andamos en la luz. Y espero que tú también, hermano, andes en la luz, obedeciendo la palabra, obedeciendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque solamente de esa manera vamos a poder nosotros entender las cosas de Dios, las cosas espirituales. Entonces, cuando ya nosotros entendamos, vamos a recibir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Creeremos en su Evangelio, creemos en su palabra y seremos bautizados y entonces recibiremos el don del Espíritu Santo. Porque si tú no tienes el Espíritu Santo, hermano, no vas a poder entender nada y vas a querer leer las Escrituras y no vas a poder. No te van a gustar, no vas a querer. Porque no hay nadie que te enseñe, que te diga, que te redarguya, que te diga, tienes que leerla, tienes que leer la palabra. Entonces, por eso nosotros tenemos que luchar diariamente, hermanos, para obedecer. Porque el que ama a Dios, si tú amas a Dios, tienes que obedecer a Dios y temer a Dios. Porque mira lo que dice Marcos capítulo 1, te voy a leer versículos 14 y 15, para que tú entiendas más o menos cómo es que nosotros podemos ser salvos. No es, no podemos ser salvos y yendo a un hombre y confesándole nuestros pecados. No, no es confesando tus pecados. No es por los pecados que tú, por medio de que tus pecados son perdonados, ya tú eres salvo. No, sino porque crees en Dios, crees en las Santas Escrituras, crees en el Viejo Testamento, en el Nuevo Testamento, crees en la gloriosa y poderosa palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, crees en su Evangelio y lo estás obedeciendo. Es obedecer, creer, obedecer y creer. Entonces les voy a leer estos dos versículos para que más o menos entiendan lo que les estoy explicando en este momento, hermanos. En el capítulo 1 de Marcos dice, versículo 14 y 15, dice la palabra, dice el glorioso y poderoso Evangelio de mi Señor y Salvador Jesucristo, dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, o sea, la salvación se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. O sea, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Estas son dos ordenanzas, dos mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Porque si tú no te arrepientes de toda tu maldad, por ejemplo, vas y confiesas tus pecados a un hombre, no por eso, porque ya confesaste los pecados ya eres salvo. No, hermano. Hay que nosotros arrepentirnos y creer en el Evangelio, en las Santas Escrituras. ¿Cómo puedes tú obedecer si no crees?
cuando tú obedeces algo es porque tú crees en lo que alguien te está diciendo. Pero si no crees, no vas a obedecer. No vas a obedecer. Entonces, arrepentíos y creed en el Evangelio. Por ejemplo, muchos hermanos van al sacerdote. Entonces van al área de confesión y le dicen al sacerdote todos los pecados que han cometido. No sé, yo nunca fui. No sé si los pecados de todos los días, de cada semana, de cada mes o de los que se acuerden. Pero un ejemplo, van al sacerdote, le dicen todos los pecados, ya sales confesado y muchos dicen que ya son salvos, que ya están santificados porque confesaron sus pecados. No, hermanos. No puedes tú ser salvo confesándole pecados al sacerdote. No, al hombre carnal. No. Nosotros hay que ir ante el Dios vivo, ante nuestro Señor Jesucristo, arrepentido y confesándole los pecados a Él, todos los pecados que has cometido tú en tu vida, desde el día en que naciste hasta el día de hoy, que tienes vida. Entonces, de esa manera, tú estás empezando a obedecer, a creer en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, te arrepientes tú de toda esa maldad que has hecho en tu vida. Y ya no vuelves. Los pecados te van a perseguir, la maldad. Hazlo. Mira que por qué, si esto está bueno. Te van a mandar, el diablo te va a mandar amigos. Pero tú ya no les creas. Arrepiéntete de todo corazón y cree en el Evangelio, en este libro de profecías. Porque las Santas Escrituras fueron inspiradas por medio del Espíritu Santo, no por los hombres, como dice la gente, que la palabra fue escrita por los hombres. No, fue escrita por hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, por eso yo les he invitado y les digo, lean las Santas Escrituras, lean la Biblia, para que conozcan la verdad. Cristo les va a abrir los ojos, los oídos para que miren y los oídos para que oigan. Porque la palabra dice, tienen ojos, pero no miran, oídos, pero no oyen. Boca tienen, pero no hablan. ¿Sí? No hablan del Evangelio. ¿Por qué? Porque no tienen oídos para oír lo espiritual. Por eso dice en Apocalipsis, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, si tú no tienes oído espiritual, ¿cómo vas a oír? Claramente la Escritura nos dice, tienen oídos pero no oyen. Tienen bocas pero no hablan, ojos pero no miran. ¿De qué les sirve? Son ciegos, guías de ciegos. Y desafortunadamente, bueno, no desafortunadamente, porque yo creo en las profecías. Yo estoy poniendo más atención a las profecías. Pongan más atención a las profecías. Bueno, les estoy explicando esto más o menos para que ustedes puedan entender cómo es que nosotros podemos empezar a ser salvos. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cree todo lo que está escrito. Pero ya después de allí tú vas a estar lleno del Espíritu Santo, porque si tú no estás lleno del Espíritu Santo, tú vas a creer en ciertas palabras que el hombre puso, quitó y puso. ¿Sí? Por eso nos dice en Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, que no añadas a las escrituras ni les quites a las palabras de estos mandamientos. Y muchos hombres ya le quitaron y le pusieron. Por ejemplo, la escritura dice los hermanos de Jesús. Y en otras Biblias dicen los primos de Jesús. Entonces, ahí está la controversia. Ahí el diablo
está haciéndonos, confundiéndonos. Porque luego dice, oh, es que la Biblia de ellos no dice la verdad, ¿eh? Pero la de nosotros sí. Y ahí está la confusión, y así no es. También dice, mira, en el Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 y 19. Apocalipsis 22, versículo 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, por eso Dios nos escribió estos versículos, porque Él sabía que iba a haber hombres perversos, hombres satánicos, hijos del diablo, que le iban a quitar y le iban a añadir a la palabra. Ahora, otro ejemplo, mira, les voy a poner, hermanos, de Romanos. A ver, déjenme ver, hermanos. Entonces va a ser el 9:5. Dice Romanos 9:5. Capítulo 9, versículo 5 dice, ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Entonces, en la Biblia de los testigos de Jehová, yo no sé si en la católica, le quitaron el cual es Dios sobre todas las cosas. Le quitaron esas letras de allí. Entonces, eso es lo que condena a Dios. No tendrán parte. No tendrán parte en el árbol de la vida, ni de la santa ciudad. Y todas las plagas escritas en este libro les caerán sobre ellos. Por eso nunca van a entender. Y ya sabemos nosotros qué les espera. Por eso nosotros tenemos que creer, arrepentirnos y creer en las santas escrituras, hermanos. Creer en el Evangelio. Los grandes hombres de Dios fueron inspirados por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice Timoteo, segunda de Timoteo 3. Les voy a leer. Les voy a leer nada más el versículo 16, pero ustedes pueden leer todo el capítulo 3, tiene 17 versículos. El versículo 16, capítulo 3, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y mira lo que dice segunda de Pedro del capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. De Santiago. Pedro. Pedro capítulo 1. Dice, les voy a leer del 19 al 21, dice, segunda de Pedro capítulo 1 del 19 al 21, les voy a leer. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbre en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, o sea, no es de los hombres. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por medio del Espíritu Santo. Dios les decía que escribieran y escribían. Entonces, nunca es traída la palabra por sabiduría de hombre. Esta palabra es inspirada por el medio del Espíritu Santo de Dios. Por eso te digo
que si tú no tienes el Espíritu Santo no vas a entender estas cosas. No las vas a entender. En vez de entenderlas, te vas a enojar que te diga uno de estas cosas. ¿Sí? Es como cuando tú tienes tus hijos. Tus hijos ya crecieron, son 20, 30 años, y ellos andan en el mal camino tomando y todo eso. Y tú les dices y les dices, hey, ya no tomen, porque mira que si vuelven a tomar, ya tú no los vas a hacer entender. Ya no. Y en vez de que ellos entiendan, te van a agarrar coraje. Por eso hay que dejarlos. Ya nosotros ya no debemos meternos en sus vidas. Darles consejo, claro. Claro. Si sigues tomando, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. Busca de Dios, hijo. Busca de Dios. En buenas palabras, orando a Dios por tu familia, por tus hijos, aunque anden perdidos, pero tú párate en la brecha. ¿Sí? Pero hay que obedecer a nuestro Señor Jesucristo, hay que obedecer la palabra, porque claramente dice nuestro Señor Jesucristo, dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, ¿cuántos hombres en esta tierra, hombres y mujeres, no creen en las Santas Escrituras? Dicen que esta Biblia no es Biblia de la Biblia de Dios, que no es ¿cómo se dice? La verdadera. ¿Eh? Que esta Biblia habla pura mentira, que nada más la Biblia de ellos, yo oí a ese cura, a ese sacerdote, que nada más la Biblia de los católicos es la verdadera y que estas no, que porque le cambiamos muchas palabras. Él sabe el diablo, que él fue el que le cambió palabras. Que él puso libros en sus Biblias que no deberían de estar ahí porque no son Biblia, no son libros inspirados por el Espíritu Santo. Son de procedencia desconocida. Entonces, ese es el problema, que nos quieren confundir. No entran al reino de los cielos, pero tampoco ellos pueden. Ellos no entran al reino de los cielos, pero tampoco ellos dejan que otros entren. Ellos quieren llevarse como el diablo a todos al infierno, porque ellos están poseídos por el diablo. El diablo es el Dios de la mentira, dice la Biblia. Creer en mí, creer en mi Padre, dice nuestro Señor Jesucristo. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hermano, no te olvides. No te olvides que la verdad os hará libre. No hay nadie más que nuestro Señor Jesucristo. Nadie te puede salvar. Pero arrepiéntete de todo corazón y cree en Dios. Cree en su gloriosa palabra. Cree en Dios y obedece a Dios. Obedécelo. De otra manera, si no obedeces, si no crees, nunca vas a ser salvo, aunque vayas todos los días a confesar tus pecados a un hombre. Nunca vas a ser salvo. Al único que puede perdonar pecados es nuestro Señor Jesucristo. Es el único. Confiésale todos tus pecados a Él. Vete a tu cuarto. Vete a un lugar donde no haya nada enfrente de ti, solamente el cielo azul o el cielo nublado. Y a ese Dios que inspiró a los profetas, que nos da el Espíritu Santo, a ese Dios que nos da todas las cosas, que vive y reina por todos los siglos, a Él confiésale tus pecados y arrepiéntete. Y tú te vas a acordar que va a empezar a llegar a ti la salvación, vas a empezar a entender las cosas y te vas a empezar a alejar de todo lo malo y va a empezar a llegar la bendición a tu casa. Y tú te vas a dar cuenta lo equivocado que estabas, porque le estás pidiendo al Dios vivo. Por eso nosotros adoramos a nuestro Señor Jesucristo y le pedimos a Él, porque Él resucitó de entre los muertos. Y como nosotros creemos, por eso es que nosotros le pedimos a Él, porque Él vive. Pero si tú no crees en las Santas Escrituras, en su glorioso Evangelio, tampoco crees en Cristo. Como dice el capítulo 15 de Corintios,
comamos y bebamos, que mañana moriremos. No erréis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Acerquémonos al Dios vivo. Hay que confesarle a Él nuestros pecados, no al hombre. Porque el hombre al rato va a andar diciendo todo lo que tú le confesaste. Y puede ser peligroso. Entonces, no dejes de creer en Dios, no dejes de creer en el Evangelio. Y de esta manera vas a ser salvo. Cree en Dios, cree en nuestro Señor Jesucristo, cree en Dios Espíritu Santo, crees en los ángeles, crees que Dios crió todas las cosas. ¿Y tú crees que obedeciendo a Dios vas a ser una persona de bien? Has creído bien. Has creído bien y tu alma será salva el día de la redención. Hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios bendiga a tu familia, que Dios te dé sabiduría, que Dios te dé inteligencia. Y nos vemos para el otro video, hermano. Amén.